Bueno, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, que se van a conectar dentro de los próximos minutos. Eh, ya estamos en el aire. Y Dios bendiga de una manera muy especial a todos los que van a ver y van a sacar de su tiempo para ver esta transmisión. Vamos a estar hablando un tema bien poderoso en esta preciosa noche acerca de descubriendo tu propósito y tu llamado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que comparta, le pedimos en el amor de Cristo que comparte esta transmisión, porque vamos a desatar una palabra poderosa, una palabra que estamos convencidos que va a ministrar tu vida. En esta noche pues nos honra una visita muy especial aquí en el canal. Recuerde, le pedimos sus oraciones que ya este mes, ahora en enero, en las próximas semanas, comenzamos con Manos al Arado Radio TV, la emisora que alimenta tu alma. En el nombre del Señor esperamos establecer una emisora 24/7 para beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a tener reflexiones, alabanza, entrevistas, debates, charlas, conversatorios con diferentes tipos de pastores, de diferentes denominaciones, estudios bíblicos, seminarios, en fin, va a ser una emisora para edificación del pueblo. En esta noche me acompaña nuestro hermano José Guardiola. Le voy a pedir que nuestro hermano José Guardiola nos salude en esta noche. Adelante, hermano José. Dios te bendiga, Santo, siervo amado, amén. desde Florida. Amén. Alaba, Dios bendiga, buenas noches. Gracias y paz sean multiplicadas, ¿verdad? Para cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias, Pastor Marengo, por la oportunidad, el privilegio de tenerme aquí, ¿verdad? Y gracias primeramente a Dios también, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad. Aquí estamos para la gloria y la honra de Dios, haciendo, ¿verdad? Su propósito y su voluntad. Amén. Amén, amén. Nos gozamos en Cristo Jesús. Así que comparta la transmisión. Dios bendiga los hermanos que nos están escuchando, que ya se están conectando. Quisiera pues que me dejaran saber si se escucha bien. Los hermanos que se están conectando ya aquí en Facebook, si se escucha bien, por lo menos denle un like. No le pesa mucho darle un like, denle un like, escríbame si hermano se escucha bien, para nosotros entonces proseguir con mucha confianza en este tema tan glorioso que vamos a compartir con ustedes, que es descubriendo el propósito y el llamado de Dios en Cristo Jesús. Descubriendo el propósito y el llamado de Dios en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos ya de Honduras que se van conectando. Gloria al nombre del Señor. Así que le pedimos que comparta esta transmisión para la gloria del Señor. Puedes compartirla, José Guardiola, puedes compartir la transmisión en tus redes si así lo deseas. Lo que ya se van conectando varios hermanos que se van conectando. Gloria al nombre del Señor. Esto es una noche gloriosa y es el día que el Señor ha escogido para bendecir nuestras almas. Comparta esta transmisión. Saludamos pastor de allá de Acuña, de Piedras Negras, nuestro hermano pastor José Luis de la Garza. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Bueno, amados hermanos, vamos a estar hablando sobre este tema que ya le mencionamos, bendito sea el Señor, sobre descubriendo el propósito y el llamado de Dios en tu vida. Cuando hablamos de llamado, esto es algo bien poderoso. Cuando hablamos de llamado, yo en lo personal defino que el llamado es el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Nos vamos por lo simple. Y es el propósito original para lo cual fuimos cada uno de nosotros creados. En Gálatas capítulo 1 verso 15, es un verso, una palabra súper mega poderosa. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El testimonio que está dando, amados hermanos, el apóstol Pablo en cuanto a su llamado. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Eres bueno, eres maravilloso, eres real. Te pedimos que en esta noche, Señor amado, tú abras nuestros corazones.
Te pido que podamos, Señor, esta palabra que vamos a compartir, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos dar fruto de la misma, Señor amado. Padre, yo te pido por tu misericordia, por amor a tu nombre, que por medio de esta palabra tu Espíritu Santo ministre a cada uno de los que se van a conectar, a cada uno de los que van a ver esta transmisión, Señor amado, que tú los ministres conforme a su necesidad. Ayúdales a entender su llamado y ayúdales a entender su propósito en el nombre poderoso de Jesús. Pues como le venía diciendo, amados hermanos, Gálatas, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es interesante este verso, a mí me llama mucho la atención, hermano Guardiola, porque la palabra que viene del griego kaleo, que aquí se utiliza para me llamó, la palabra llamó por su gracia, llamó, la palabra kaleo en griego, se usa en el griego para provocar o para invitar. Entonces, otros sinónimos de esa palabra son potencial, es pasión, es voluntad de Dios. Entonces, cada vez que Dios, y esto tenemos que entenderlo en contexto, amados hermanos, cada vez que Dios hace un llamado a nuestras vidas, o cada vez que el Eterno, que Dios hace un llamado a cada uno de nosotros, ese llamado que Dios nos hace, nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros a cumplir nuestro propósito. Mira qué interesante eso, quiero que lo entienda. O sea, cuando Dios nos hace un llamado, la palabra kaleo, porque Pablo está dirigido por el Espíritu Santo, Pablo testifica y Pablo está diciendo, me apartó Dios, el Eterno, desde el vientre de mi madre y me llamó. O sea, kaleo, o sea, que se usa para provocar, para invitar, potencial, pasión o para un llamado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo y perdonen la ley de la repetición, pero quiero ser bien claro en esto. Cada vez que Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, o en nuestras vidas, es una invitación que Dios hace a cumplir su propósito. O sea, es una invitación a cumplir su voluntad. ¿Qué es un llamado? Una invitación a cumplir la voluntad de Dios. Cuando hablamos de propósito, y muchas personas dicen, Dios es un Dios de propósito. Hace un tiempo atrás, pues muchos predicadores pues definían en sus campañas, Dios es su propósito, Dios va a cumplir su propósito en ti, pero no explican qué es un propósito. Y en esta noche queremos explicarte qué es el propósito, qué es el llamado, para que tú descubras el propósito que el Dios eterno tiene para tu vida o para con tu familia. Cuando hablamos de propósito, ¿qué es propósito? Propósito es la intención original para lo cual algo fue creado. O sea, quiere decir que Dios creó algo con un propósito definido. Te creó a ti, me creó a mí con un propósito definido. O sea, cada vez que Dios hace un llamado, y tengo que ser repetitivo en esto, cada vez que Dios hace un llamado a nuestras vidas, es una invitación a cumplir nuestro propósito y es una invitación a cumplir su voluntad. Oiga, lo quiero repetir de nuevo. Cuando Dios hace un llamado, que tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo, es un llamado a que tú cumplas, es una invitación a que tú cumplas tu propósito, pero a la misma vez un propósito, una invitación para que tú cumplas la voluntad del Eterno en tu vida. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 12, Pablo le dice, doy gracia. O sea que todo llamamiento comienza con una acción de gracia. Le dice, doy gracia al que me fortaleció, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Solamente un paréntesis, medita en esta palabra, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Medita en esta palabra poderosa. O sea, que lo que tú estás haciendo ahora mismo para Dios, de tantas personas preparadas, capacitadas, tal vez que hay mejores que tú, donde tú vives, donde tú radicas, en la iglesia donde tú te congregas, a Dios le plació en su misericordia escogerte a ti, solamente a ti, para que lleves a cabo un propósito definido. Por eso Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, que me tuvo por fiel. Pablo entendió que Dios le hizo un llamado para cumplir un propósito y por ende Pablo vivía agradecido del Eterno en todo tiempo. Por eso es que él dirigido por el Espíritu Santo en un momento dado dice que tenemos que ser siempre agradecido. Hermano José Guardiola, adelante. Esto es un tema bonito, Guardiola, un tema poderoso. Es una palabra que a mí me llena de satisfacción. El propósito, descubriendo ese propósito de Dios en nuestras vidas. Adelante, varón. Tremendo, Wow, qué lindo esto.
Tremendo, Pastor Marengo. Y fíjate que me llama la atención, ¿verdad? Ujú. Bajo nosotros, ¿verdad? Como dice el texto, pero cuando agradó a Dios, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que buscar el agradar a Dios. Es una de las cosas más importantes nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Y que somos nueva criatura, como dice la palabra, Amén. de modo que si uno está en Cristo, nueva Uf. criatura somos, ¿verdad? Entonces, por ende, cuando nosotros buscamos agradar a Dios, vamos en camino a ese propósito que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Esa voluntad, ese propósito, ¿verdad? Como dice la palabra en Filipenses 2:14, 2:13 dice que Dios es el que pone el querer con el hacer por su Mm, buena voluntad. mm, Amén. mm, Ese texto es algo, ¿verdad? Pero fíjate que en Gálatas 1:15 me llama la atención, ¿verdad? Porque dice que se agradó Dios, que me amén. apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjese que vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos y sabemos que Dios guardó a Jeremías. Jeremías 1:5 dice que Ujú. aún desde antes del vientre de tu madre te conocí y te di Mm, por profeta a las naciones. Amén. Algo ujú. interesante que me cauta la atención, ¿verdad? Isaías, ese lo tenía por aquí, lo voy a buscar. Isaías fue otro ejemplo que nosotros vemos claramente. Dice Isaías 49, Marengo, dice, Ujú. Jehová me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Qué lindo eso, Mm, ¿verdad? Que vemos esos ejemplos en la palabra del Señor. Nuestro mayor ejemplo, Jesús, que hizo el propósito, la voluntad del Padre. Y fíjate, y haciendo un paréntesis, yo le pregunté a mi mamá, le hice una pregunta que si Dios, yo no fui nacido y criado en el Evangelio, pero le hice una pregunta que si Dios me había guardado o le había hablado alguna vez de mi persona, o verdad. Y ella me dijo que sí, que desde el vientre de mi madre, desde el vientre, Dios me guardó y me reservó. A través de tantas cosas, problemas y situaciones, Dios me apartó. Y qué lindo que yo pueda entender que ahora ese propósito yo lo estoy cumpliendo para este tiempo, ¿verdad? Porque poderoso. nosotros tenemos que entender para qué somos llamados, para qué Dios nos llamó. Nosotros tenemos que entender ese llamado en nosotros. Nosotros tenemos que Dios es el que capacita, Dios es el que dirige, Dios es el que nos guía, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que dejarnos llevar. Tenemos que hacer su voluntad y hacer su propósito, Marengo. Amén. Amén. Fíjate, es algo poderoso, Guardiola. Antes de continuar, quiero saludar al pastor Hugo. El pastor Hugo está con nosotros. Hugo Joyce, Dios te bendiga, pastor Hugo, y a tu Amén. amada esposa también. Te he estado viendo, estás activo, te estamos viendo, varón de Dios, soltando palabras de poder y fuego. Eso es. Me enteré que estuviste por las redes sociales allá en Puerto Rico, me gocé, estuve viendo cuando testificaste, predicaste allá en el caserío. Saludamos al pastor Gualberto Rosario también de Puerto Rico, de Río Piedra, de la barriada Venezuela, que está con nosotros y nos gozamos. Es Amén. interesante, hermano Guardiola, este tema es bien maravilloso, descubriendo tu propósito y tu llamado, porque en realidad en el tiempo ministerial que llevo he tenido mucha experiencia y a veces me siento como a veces un poquito decepcionado porque lamentablemente muchas personas no han sido muy bien formadas o más bien Amén. no las han ayudado a canalizar su llamado o sus propósitos. Y hay personas que llevan, digamos, 5, 6, 7 años en el Evangelio y en momentos dados me han dicho, hermano José, yo no sé para qué Dios me llamó. O sea, ver una persona Wow. que se expresa así es triste, ¿no? O sea, Amén. cuando hablamos de llamado es algo bien poderoso porque el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 1, él se identifica y él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, mire qué interesante esto, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, cuando hablamos de vocación, la palabra vocación ahí significa carrera, significa profesión, digamos como maestro, médico, etcétera. Ahora,
¿Qué es lo que marca la diferencia? Que cuando hablamos del ministerio quíntuple que Dios estableció para la edificación de la iglesia, la diferencia está en que vocación en el ministerio quíntuple no la busca uno mismo, sino que es Dios el que hace el llamado. O sea que el llamado no es nuestra decisión. O sea, el llamado es más bien nuestro descubrimiento. Cuando descubrimos nuestro propósito y para qué Dios entonces nos ha llamado, entonces el llamado no es una decisión nuestra, sino que es un descubrimiento. Nosotros descubrimos a través del caminar, a través de la intimidad con el Eterno, con Dios, para qué Dios nos ha llamado y de hecho entendemos su propósito. Hay personas que me dicen, yo no sé cuál es el propósito de Dios, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y lamentablemente es porque a veces no tienen buena comprensión de la Escritura, porque Dios es un Dios simple. Romanos capítulo 12 hay un consejo bien lindo, porque en esta noche no tan solamente queremos hablar de descubriendo el propósito de Dios en tu vida, sino queremos entregarte las herramientas necesarias también para que lo puedas descubrir. En Romanos capítulo 12 hay un consejo maravilloso que dice, no te conformes este siglo, yo parafraseándolo, no te conformes este siglo, sino que transfórmate la mente de vuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, renueva la mente de tu entendimiento, saca lo viejo y pon lo nuevo. Pero ¿cuál es el propósito? Dentro del contexto, ahí Romanos 12 lo explica y dice, para que comprendamos la buena y perfecta, agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces ahí tenemos una herramienta súper mega poderosa para nosotros depurarnos, santificarnos y a la misma vez nosotros poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, retomando donde me quedé. O sea, fíjate que esto es interesante porque la gente dice, ¿cómo yo descubro el propósito de Dios en mi vida? O el llamado de Dios en mi vida. Lo que uno ama, eso es un indicativo de que estamos siendo dirigidos a un llamado en específico. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, Guardiola. Hay personas que se aprenden 2 versos bíblicos y seguida quieren irse a predicar y ser evangelista. No tiene nada de malo de eso, porque yo entiendo que Dios produce el querer como el hacer en sus corazones. Pero fíjate, yo digo que hay 3 clases de llamado para entender los propósitos. Número 1, uno de los propósitos principales que tiene la iglesia es que la iglesia tiene que aprender a dar por gracia lo que por gracia recibió. Eso es lo que yo digo que es el llamado general. En el llamado general, todos nosotros estamos obligados por la palabra a testificar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación para la gloria del Dios eterno. ¿Y qué es eso? Pues habla simplemente de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, decir que Jesucristo fue al madero, dio su vida en rescate por la humanidad, dio su vida, la volvió a tomar y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Todos nosotros estamos llamados, hermano Guardiola, a entender ese propósito de Dios en nuestra vida, compartir el evangelio. Claro está. Después viene lo que es un llamado especial, como por ejemplo, usted puede estar orando ahora mismo en la Florida o en algún lugar y el Espíritu Santo te inquieta y el Espíritu te dice, levántate y ve a tal pueblo. Y tú vas a tal pueblo y en el camino Dios se te revela. Cuando tú llegas al pueblo, tú predicas y allí pues ministras una familia. Y esa familia te pide que tú lo sigas ministrando. Y tú vas a la casa de esa familia que lo ministraste dirigido por el Espíritu de Dios por 1 semana, 2 semanas. Y de momento ya no es una familia. Llegan 10, 12, 15 hermanos. Entonces hay mucha gente que comete el error porque dice, Dios me llamó al pastorado. No, estás operando en un propósito especial o en un llamado especial. Pero no necesariamente es un llamado o un propósito exacto. Entonces, después de un tiempo, y esto estaría bueno para explicarlo más adelante en una serie, entendiendo bien lo que es el llamado y cómo Dios llama, entonces que viene el llamado específico, cuando Dios te llama a ejercer un ministerio específico, porque cuando nosotros analizamos por lo menos los 21 requisitos que aparecen en Tito y en Timoteo, para ejercer el ministerio hay que cumplir con ellos. Y uno de los más importantes es que el que desea obispado buena cosa desea, pero no puede ser un neófito. Tiene que ser apto para enseñar. Y antes de pasarte la parte, explicando lo que es propósito, que mencionábamos, ¿verdad? Que propósito, pues simplemente es la intención original para lo cual fue creado algo. ¿Cómo nosotros descubrimos eso? A través de la Escritura. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis, al libro de Génesis, a Berechit, en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es interesante porque
cada aspecto, cada cosa de la creación, Dios la creó con un propósito en específico. Por ejemplo, cuando llega al verso 14, dice que creó el sol, creó la luna. Entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios creó el sol y la luna? No fue solamente para que la luna se enseñoreara de noche y alumbrara en la noche y el sol alumbrara en el día, las dos lumbreras, no. Conforme al contexto en el hebreo dice que Dios las creó, el sol y la luna, para establecer unos moed, que de ahí se deriva la palabra moedim, que significa una cita divina. O sea, Dios establece la luna con un propósito específico para que el hombre, oiga bien, esto es poderoso, y esto casi nos enseña, para que el hombre tuviera una cita divina con él en un momento dado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque más adelante, en Éxodo capítulo 12, él establece el calendario lunar, cuando le da las instrucciones de que celebren la Pascua, cuando estaban en Egipto. Entonces, a partir de ahí, el pueblo se dejaba llevar por la estación de la luna para tener una cita divina con el Eterno. Por eso es que es bien importante también, no tan solamente conocer nuestro propósito en Dios, pero también conocer el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Hermano Guardiola, adelante, varón. Esto está Amén. buenísimo. No, santo, amén. No, también están, mira, también están el llamado. Si nos vamos a Efesios 4:11, como usted dijo, ¿verdad? Los llamados. Romanos 11:29 dice que los llamados, los dones y el llamado de Dios son irrevocables, ¿verdad? Pero están quienes tienen el llamado, quienes Dios los capacita y los dirige, pero no quieren entrar al llamado. Y no quieren entrar al llamado, ¿ves? El libro de Oseas 6:6 dice que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, si volvemos aquí a Gálatas 1:15, dice, en cuanto agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre. A veces queremos agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Eso es algo que lo vemos, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito, 2 o 3 textos antes, mire cómo dice en Gálatas 1:10, ese texto, wow. Pues, una pregunta seria. Wow. Marengo, mire cómo dice la pregunta. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. O sea que nosotros lo más importante, mira, lo más importante que tenemos que tener nosotros en nuestro entendimiento, como Dios nos capacita, nos dirige, ¿verdad? Nos redarguye por medio del Espíritu Santo, nos da el querer con el hacer, limpia nuestras mentes, cambia nuestro caminar, cambia nuestro espíritu, limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente, nuestra visión. Tanto que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Tenemos que buscar agradar a Dios. Amén. Agradar a Dios. ¿Cómo buscamos agradar a Dios? Congregándonos, dejándonos Amén. llevar, dejándonos servir, Amen. dejándonos santificar. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros entendemos que Dios es el que transforma. Romanos 12:2, usted lo dijo, transformados, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la voluntad y entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y mire qué bonito este otro texto, Pastor Marengo, mire, en Efesios 5:15 dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Aleluya. Ese texto me capta la atención, ¿verdad? Porque sabiendo nosotros cómo están los tiempos que estamos viviendo, según de Timoteo 2:15 dice que procuremos presentarnos a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que traza la palabra de verdad. O sea que nosotros no estamos aquí hablando, nosotros venimos a traer la palabra del Señor, a hacer el propósito, la voluntad, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Y eso es algo que nos llena, eso es algo que, ¿verdad? Por el favor del Señor, que Dios pone en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en una visión dirigida por el Espíritu Santo, a hablar del Señor a través de tantas cosas, como usted dijo al principio, habiendo gente capacitada, habiendo gente dirigida,
habiendo gente más preparada que nosotros, pero qué bonito que Dios tiene un remanente que está obrando. La palabra dice en 1 Corintios 1:28, Marengo, que de lo vil y menospreciado escogió el Señor para este tiempo, Wow. ¿verdad? Y es algo lindo que nosotros podemos ser parte de esa bienaventuranza que estamos disfrutando hoy el día, que es este manjar, la palabra del Señor, y compartirla aún más en las redes sociales con mucha gente que están ahí con nosotros. Amén. Amén. Fíjate que, ese verso que tú mencionaste, eso como que pica y se extiende, eso que mencionaste ahí de Gálatas capítulo 1, porque el apóstol Pablo cuando dice, ¿acaso busco yo el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Porque si yo busco el favor de los hombres, yo no soy siervo de Jesucristo. Eso es algo bien comprometedor y lamentablemente eso se está viendo en el día de hoy. En el día de hoy muchas personas están haciendo un paréntesis, muchas personas hoy en día están vendiendo el evangelio. Porque cuando están en un lugar por una ofrenda jugosa, yo la pongo en contexto, o por conflictos de intereses, no predican el mensaje que Dios le da. Predican un mensaje lleno de emociones para alimentar las emociones, la psiquis de las personas. Y sabía, hoy en día muchos de los llamados profetas que son falsos, que andan por ahí, que supuestamente hablan aparente de Dios, pero niegan la eficacia del evangelio con sus hechos. Muchos de ellos buscan el favor de los hombres por beneficios propios. Eso es una palabra que tú acabas de mencionar, hay una palabra súper, mega poderosa. Al buscar el favor de los hombres, ¿nos saldremos del propósito de Dios? 100%, porque ya dejamos de hacer la voluntad de Dios. Ya dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo y estamos siendo guiados por el mundo, por nuestras emociones. Y eso es un peligro de vida o muerte. Por eso es que la Escritura dice claramente en 1 de Juan capítulo 2, en esto nosotros le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Y mira qué interesante, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Wow, esto es vida o muerte. O sea, quiere decir que por más que predique, por más que hable lengua, si no guarda la palabra de Dios, la verdad de Dios no está en él y es un mentiroso. Wow, esto es un sepulcro blanqueado. Están quemando fuego extraño delante de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es algo sumamente poderoso. Gloria al nombre del Señor. Y fíjate que retomando el tema, es algo bien lindo, porque cuando hablamos de propósito, David, el rey David, el salmista David, tenía una identidad clara de su llamado y de su propósito. En el Salmo 138, verso 8, él dice: Yahweh, Jehová, cumplirá su propósito en mí. Wow, mira qué lindo esto. O sea, mira qué lindo, hablando de propósito. Él está tan convencido del llamado que Dios le hizo en su vida, que él dice: yo estoy convencido que Yahweh, el Eterno, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de sus manos. Y es bien interesante, y quiero hacer énfasis en esto, porque yo creo con todo mi corazón de que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Yo lo creo. Ahora, esto está bajo condiciones, esto es condicional, porque para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, nosotros siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad del Eterno para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Porque como por ejemplo, el propósito de Dios era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero ellos atrasaron el propósito de Dios en su vida por no guardar los preceptos, por no guardar los mandamientos, por no someterse a la voluntad de Dios. Entonces atrasaron el propósito de Dios. Entonces, como David dice, yo estoy seguro que Dios cumplirá mi propósito en mí. Ese es el pensamiento que el apóstol Pablo tiene, que ese pensamiento debemos de adoptarlo nosotros también, cada uno de nosotros, y pensar con el corazón de Cristo, como hacía Pablo. Porque Pablo mira a los filipenses y en el capítulo 1, verso 6, Pablo le dice: estoy persuadido. O sea, en otras palabras,
No importa lo que diga la gente, no importa por lo que estés pasando, no importa si hay problemas, si hay enfermedad, si tropezaste, si caíste, levántate. Estoy persuadido, o sea, estoy más que convencido que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de la salvación. Y de esa manera nosotros tenemos que ver a los demás con misericordia, con benevolencia. ¿Por qué? Porque nosotros actuando de esa manera permitimos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, yo he oído pastores, esto es triste, he oído predicadores que hablan de una persona y dicen, no, ese es un carnal, ese le doy 3 días, ese entra y sale. No. A mí tú me preguntas por alguien y yo le digo, no, yo lo veo en victoria, porque fue comprado a precio de sangre. Se pagó un precio alto. Mira, en una ocasión breve, esto es un testimonio breve. Le digo a mi esposa, predicando una campaña en el estado de Minnesota, me siento que Dios va a hacer algo en Minnesota. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, mami, quiero que Dios me entregue los adictos, los que no sirven, los que pecaron, los que adulteraron, los que todo el mundo desprecia, los que nadie cree en ellos. Yo quiero que me los dé. Wow, y yo me acuerdo que ministramos una familia y por medio de esa familia se levantó una obra y empezaron a llegarme, ¿quiénes? Los apartados, los que nadie quería, la gente herida. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno entiende que el propósito, uno de los propósitos por el cual nosotros fuimos llamados, es que Dios nos entregó el ministerio de la consolación. Por eso la Escritura dice, consolaos a todos los que están afligidos con la misma consolación que tú fuiste consolado. Y ahí se cumple la Escritura de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Este tema del propósito es algo lindo. Descubre tu propósito en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Que nos vistamos de misericordia, que extendamos las manos al caído, que le restauremos, que seamos benevolentes para con los demás, hermano Guardiola. Amén. Quiero saludar al pastor Juan Carlos que está con nosotros. El hermano pastor Juan Carlos está con nosotros y dice, ya nos provoca, pone un texto y dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o menospreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¡Wow! Hay personas hoy en día que están viviendo así porque dejaron de cumplir el propósito de Dios y están pendientes a las riquezas nada más. Guardiola, adelante, que nos gozamos. Esto está lindo. Eso que usted acaba de decir, ¿verdad? De que usted le pidió a Dios lo que te diera los menospreciados, los adictos, ¿verdad? Y todo eso. Si vemos la historia de David, así fue que empezó el propósito de David. David empezó a reinar ¿con quién? Con los perseguidos, con los menospreciados, con los adictos, ¿verdad? Con toda esa gente, David empezó a reinar, ¿verdad? Y es algo que si venimos a ver, ahí fue que David descubrió su propósito en Dios, ¿verdad? Y ser rey de toda esa gente, ¿verdad? Que hoy en día son menospreciados, que hoy en día son marginados, amén. Estamos viéndolo hoy en día, en la misma iglesia. Hay mucha gente que somos marginados, pero somos bienaventurados. Qué lindo que somos bienaventurados. Mateo 5 nos lo dice claramente ahí. Mateo 5:11 dice, bienaventurado eres cuando por mi causa los vituperen, hablando toda clase de mentiras en mi nombre. Amén. Y somos bienaventurados. Wow. Eso, Wow. amén. Qué palabra. Entonces, cuando nosotros conseguimos y sabemos y entramos al propósito, porque el llamado está, Marengo. El llamado está. La voluntad del Señor nosotros sabemos cuál es. El propósito sabemos cuál es. Pero nosotros tenemos que entrar a ese propósito. Si nosotros no entramos al propósito de Dios, a lo que Él quiere con nuestras vidas, no vamos a hacer nada. Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, por ende, entender que sin Jesús, lo dijo claramente, Jesús lo dijo claramente en Juan 15:5. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Separados de mí, nada pueden hacer. Y no hay otra forma, mi hermano. No hay otra forma. En Hebreos 12:2, qué lindo la palabra del Señor. En Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, no poniendo en quién habla de nosotros, en quién nos tira, en quién nos apuñala las espaldas, en quién ve los problemas, las situaciones, las adversidades, ¿verdad? Esas son cosas que nos impulsan.
A ver, se supone que cuando venimos a los pies del Señor, Marengo, yo sé que usted es así también. Cuando venimos a los pies del Señor, nosotros, Dios cambia nuestro pensar. Nuestro lamento lo puso en baile, ¿verdad? Y no podemos acordarnos de las cosas pasadas, porque eso atrasa el propósito de Dios. 43:18 de Isaías dice claramente que no se acuerden de que no traigan a memoria las cosas pasadas. Que Dios va a hacer todo nuevo, ¿verdad? Y cuando nos enfocamos en el pasado, cuando nos enfocamos en las cosas negativas, cuando nos enfocamos, ¿verdad?, en todo lo que nos pasó en nuestra vida, ¿verdad? Eso atrasa el cumplimiento, eso atrasa el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y hoy estamos viendo muchas personas así, ¿verdad? Que se enfocan en su pasado, se enfocan en el problema, en las situaciones que hay, ¿verdad? Y sabemos que la palabra del Señor en Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de Dios. Y por ende, entramos al propósito y a la voluntad del Señor. Claro, que esto es tremendo porque quiero saludar al hermano Luis Bahamonte Vázquez. Lo pueden seguir, todos los hermanos que están conectados pueden ir a la página de Luis Bahamonte Vázquez y lo siguen en la radio. Él tiene una radio apostólica 24/7. El hermano Luis, escríbame un mensaje aquí en el mismo foro, el nombre de la radio y cómo los hermanos que se conectan y los que se van a conectar más adelante lo pueden seguir a usted. Como le digo, ayúdenos a orar. Porque ahora en este mes de enero vamos a comenzar con Manos al Arado Radio TV, la emisora que alimenta tu alma. Es la emisora para los llamados de su nombre. Poderoso es el Señor. Entonces, hablando de propósito, Guardiola, esto es algo bien poderoso. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel Pagán, nuestra hermana Desiree, amén. Abrazos, bendito sea Dios que están conectados. Hablando de propósito, esto es algo bien poderoso, Guardiola, porque mira qué interesante. Dios primero diseña algo, el Eterno diseña algo primero y luego lo termina en su mente para después darle forma con las manos, poniéndolo en ese contexto. O sea, quiere decir que cuando Dios comienza algo en su mente es porque ya lo terminó. O sea, cuando Dios comienza algo es porque ya lo terminó. Y ese era el pensamiento que Pablo tenía. Por eso es que dirigido por el Ruach HaKodesh, dirigido por el Espíritu Santo, Pablo dice, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Entonces, cuando yo digo que cuando Dios comienza algo, es porque en su mente ya lo terminó. O sea, vuelvo y lo repito, cuando Dios comienza algo es porque en su mente ya lo terminó. Entonces, eso lo probamos con Isaías 46, verso 9. Y quiero leerlo textualmente esta palabra. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Wow, mira esto, qué poderosa esta palabra, Dios mío. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Ahora viene lo lindo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Oigan esto, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, quiere decir que si Dios comenzó cambios en tu vida, que me estás viendo a través de esta plataforma en esta noche, si el Eterno comenzó un cambio en tu vida, comenzó un cambio en tu familia, comenzó un cambio o a trabajar fuertemente en tu ministerio, es porque ya el Eterno lo terminó en su mente. Y hay un llamado desde el vientre de tu madre. Como tú testificaste en Guardiola, tú dirás, pero ven acá. Mucha gente dirá, pero ¿por qué el hermano José Guardiola ahora en Facebook está como entrevistando pastores? ¿Qué le dio al hermano Guardiola de estar entrevistando pastores? No es lo que le dio a él, es que Dios produjo un sentir en el corazón del hermano José Guardiola, y Guardiola está descubriendo el propósito de Dios en su vida y está sometiéndose a la voluntad del Eterno, se está poniendo en las manos de Dios y dice, Señor, estoy aquí, envíame a mí, haz como conmigo como tú quieras. Y él está haciendo lo que Dios le ha llamado ejercer. Entonces, y esto es algo lindo porque, vuelvo y repito, cuando Dios comienza un cambio, como lo comienza en nuestra vida cada día, Dios comenzó un cambio. Cuando Dios lo comienza un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, es porque ya lo terminó.
Ya lo terminó, ya Dios lo terminó. ¿Por qué? Porque fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, y no quiero entrar en ese tema ahora, pero el llamado de Jeremías, Jeremías capítulo 1, cuando Dios lo llama en el verso 5, que le dice, mira Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí. Wow. Y Amén. antes que naciese te santifiqué. ¿Y qué? Mira qué interesante. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que Santo. naciese, te santifiqué. O sea, antes de que tú nacieras, Jeremías, yo te separé. Pero ahora te voy a explicar el propósito. El propósito es, ¿sabes cuál? Que te di por profeta a las naciones. Entonces, Santo. Jeremías, wow, esto está poderoso. Entonces, Jeremías tenía que descubrir ese propósito. Y es interesante porque cuando el Eterno se le revela a Jeremías, en el capítulo 15 le dice, Jeremías, van a pelear contra ti, porque es parte del propósito. Mira qué interesante. O sea, yo te llamé, Jeremías, te di por profeta, yo te voy a poner en el ministerio, como te está diciendo a ti en esta noche, pero no significa que no vas a pasar por prueba, porque es parte del propósito. Porque en la escritura está, es necesario que pasemos por diversas pruebas y por tribulaciones, que nuestra fe sea pasada por el fuego, que sea probada en la candela, en el fuego, pero que al final sea hallada que en alabanza. Eso es lo lindo de esto, porque eso nos depura, eso nos afirma, nos hace confiar más del Eterno. Parte del propósito de Dios con el pueblo de Israel era pasarlos por el desierto. Por eso es que él le dice, no, todos estos años yo te hice pasar por el desierto. Fue Dios que los metió ahí. Yo te hice pasar por el desierto para probar lo que había en tu corazón. A ver si ibas a guardar mis mandamientos o no. A ver si ibas a hacer mi voluntad o no lo ibas a hacer. Por eso es que Pablo, en el texto tema que leímos al principio, en Gálatas 1:5, dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó, ¿ves? Lo separó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Entonces, quiere decir que el llamado es dado por quién. El llamado es dado por Dios, no es dado por los hombres. Y mira qué interesante, quiero hacer un hincapié en esto. Cuando nosotros leemos Hebreo, capítulo 5, verso 4, dice, y nadie, oiga esto qué poderoso, o sea, nadie toma para sí esta honra. Oiga esto, que esto, wow, esto está demasiado poderoso. Nadie toma para sí. Chacho, yo estoy viendo algo bien poderoso ahora mismo que lo voy a soltar ya Aleluya. mismo aquí. Mi alma adora a Dios. Mira, nadie toma para sí esta honra. Oye, esto qué poderoso. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, mira qué interesante, que en ese verso, la misma palabra, la escritura, que es espíritu, que es vida, que es poder, que penetra hasta lo más profundo del alma del hombre y discierne los pensamientos. Mira, esa palabra que es vida eficaz, llama honra al llamado. Oye, mira, oiga esto, y nadie toma para sí esta honra, nadie toma para sí esta honra, como lo fue Aarón. O sea, la palabra, la escritura, llama honra al llamado. Quiere decir que el llamado no se hereda. El Santo. llamado no se hereda. Nadie se puede autollamar. Hay muchos autollamados ya. Hay muchos autollamados ya. Y el detalle de esto es qué vamos a hacer con los que son autollamados. Porque muchas veces respaldamos a los autollamados. Y lo que estamos haciendo es participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando la Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Bendito sea Dios. Qué poderoso esto. Que la palabra le llama honra al llamado. Wow, hermano Guardiola, wow. Poderoso. Adelante. Alaba. Fíjate, no, Wow. y me vino esto a la mente, ¿verdad? Y Qué que poderoso. tenemos que entender que el propósito de Dios no es para glorificarnos nosotros y para Wow. gloriarnos nosotros, es para el propósito de Dios. ¿Para qué es el propósito de Dios en nuestras vidas? Para glorificar a Él, para que Él se glorifique por medio de nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios en nosotros. ¿Qué pasó con Job? ¿Cuál fue el propósito de Dios en Job? Pues glorificar al Padre, glorificarse Dios por medio de Job, ¿verdad? Tantas cosas, vemos la historia, ¿verdad? Que no voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero el plan y el propósito de Dios para con nosotros es glorificarlo a Él, ¿verdad? Que por su gracia, Efesios 2:8, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Entonces, hoy en día lo que vemos es, mira, yo he visto muchos que se avergüenzan de ser cristianos,
Yo he visto a muchos que se avergüenzan en hablar la palabra del Señor. Yo he visto a muchos cristianos, lamentablemente, ¿verdad? No estamos aquí para tirar ni para, ¿verdad? Pero es lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando. Gloria a Dios. ¿Verdad? Estamos en el tiempo de apostasía, que tampoco vamos a estar en ese tiempo, que es un, ¿verdad? En ese tema, pero Romanos 1:16 dice que porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Entonces, si vamos más adelante en 1 Corintios 1:18, mire qué lindo dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y si vamos más adelante, en el 2:14, en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Yes. Entonces, poderoso para nosotros, esto. Oye, para nosotros entrar al propósito de Dios y hacer la voluntad como Dios quiere, que es permanente, ¿verdad? Esa voluntad permanente que Dios nos permite en nosotros. Amén. Por su gracia y su misericordia. No para gloriarnos nosotros, repetimos una vez más, es para glorificar a Dios por medio de nosotros, como nos usa, como hablamos la palabra por parte de Él, ¿verdad? Y glorificamos a Dios en medio de nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que santificarnos, primeramente. Glorificar al Padre, andar en santificación, ¿verdad? Y lo que conlleva la santificación, ¿verdad? Que sabemos lo que conlleva la santificación, ¿verdad? Por ende entramos al propósito, ¿verdad? Y a la voluntad de Dios. Oseas, el libro de Oseas, Pastor Marengo, cómo Dios se glorificó. Cómo Dios se glorificó en esa historia. Wow. Vemos tanta historia, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es lo más que hace falta para este tiempo, ¿verdad? Y vemos hoy en día cómo la echamos por menos, la echamos por poco, ¿verdad? Esto es hablando, ¿verdad? Haciendo un paréntesis de la palabra del Señor, ¿verdad? Que es lo que nos llena, que es la que nos capacita, es la que nos dirige, ¿verdad? Conforme al propósito y la voluntad del Señor, ¿verdad? Junto a nuestros pastores, junto a nuestra iglesia, ¿verdad? Junto a donde nos congregamos, ¿verdad? Que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos encaminando hacia ese propósito que Dios quiere para con nosotros, ¿verdad? Amén. Fíjate que no, esto es poderoso, eso que tú mencionas de Oseas. Precisamente cuando termine yo esta transmisión, voy a tomar un breakcito como unos 10 o 15 minutos o 20 minutos y voy a volver a subir porque vamos a hablar de la casa de Israel, la parte 2. Así que los que están aquí conectados, cuando terminemos este post, vamos a hablar sobre la segunda parte de la casa de Israel. Y fíjate que en la casa de Israel, cuando la estemos estudiando, ya que tú mencionaste, o sea, vamos a aprender muchísimo. Porque en un momento dado, cuando la nación se divide, el mismo Dios le da carta de divorcio. Dios le da carta de divorcio a Israel. Pero ¿qué pasa? Que cuando le da carta de divorcio, hay algo bien interesante. ¿Por qué estudiar la casa de Israel? Para que entendamos el pensamiento de Cristo y de Pablo. Porque Jesús dijo, Yeshua dijo, yo solamente fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dijo Jesús. O sea, el propósito principal de Jesús fue que Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, cuando Él da su vida en el madero, muere, resucita al tercer día, el panorama cambia, porque entonces envía a predicarle entonces el evangelio a los gentiles. Primero dijo, no vayas por camino de gentiles ni a ciudad de samaritanos entre, pero después el panorama cambia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el libro de Oseas ya había una carta de divorcio. O sea, es interesante porque, mira qué interesante esto, guardiolo, un paréntesis para que los hermanos se animen a estudiar este curso casi de seminario que estamos dando en la casa de Israel. Es interesante porque le da una carta de divorcio, pero cuando uno lee la Torah, lee el Pentateuco, pues allí dice claramente que el cordero, o sea, el asno, mira qué interesante, el asno se tiene que redimir por medio de un cordero.
Y en Osea, la palabra profética, el profeta dice que Dios le dice, tú te fuiste como asno montés, o sea, como un asno montés te fuiste al garete y no regresaste, le dio la espalda al Eterno. Pero la escritura en la Torah dice que un asno se redime con un cordero. Entonces Yeshua, que es el cordero inmolado, mira qué cosa más poderosa, entró a Jerusalén encima de un asno. O sea, en otras palabras, simbolizando, yo vine a redimir la casa de Efraín. Yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Entonces, wow, esto está bien poderoso, porque cuando él muere y resucita, entonces ahí entonces que se puede contraer matrimonio nuevamente, ¿no? Y eso lo vamos a explicar más adelante en el desarrollo de esta clase que estamos dando de la casa de Israel. Y lo que sí voy a sacar, Guardiola, que quiero que estés pendiente en los próximos días, es que voy a dar un estudio verso a verso, un exégesis verso a verso de Romanos capítulo 7. Para desmentir a 2 o 3 falsos que andan por ahí poniendo falsa doctrina. Y después te voy a explicar de qué se trata. Lo más probable, a lo mejor subo al hermano Samuel Pagan. Pero bueno, volviendo aquí al propósito. El detalle de esto es, sí, varón, pastor sube. Bueno, pastor sube. Aquí yo voy a terminar como en 10 minutitos 15 para entrar entonces a la segunda parte de la casa de Israel. Hoy es el segundo estudio, ese es todos los lunes a las 7 de la noche, pero hoy hicimos una excepción, la segunda parte de la casa de Israel, cuando terminemos con esta transmisión. Dios te bendiga, pastor Antonio Guillermo Paredes de Ecuador. Wow, poderoso, de allá de la península. Dios te bendiga, varón, ministro. La gracia y la paz del Eterno sea contigo, como siempre, deseando que tengas salud, así como prospera tu alma. Pastor Juan Carlos, sube. Aquí te estamos esperando, Juan Carlos, sube. Vamos a estar un par de minutos más, un pastor que va a subir con nosotros aquí. Pero mira, hablando de nuevo del propósito, ¿por qué el propósito del Eterno, de Dios, no se cumple en muchos de nosotros? ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentamos en la silla del conformismo, varón. Esto está tremendo. Hay gente ya conforme, quieren que Dios los use, quieren que Dios se glorifique en sus vidas, que sean prosperados, pero están sentados en la silla del conformismo. Como por ejemplo, cuando hablamos de conformismo, el conformismo no es otra cosa que es la actitud de una persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia, sea pública o privada. O sea, esto está tremendo. Una persona que se somete, que acepta fácilmente cualquier circunstancia, eso es una persona conformista. Ahora, cuando analizamos la escritura, que esto es interesante verlo espiritualmente, nosotros nos damos cuenta de que Dios no aprueba el conformismo. Donde hay conformismo, el propósito del Eterno no se puede manifestar. Entonces, quiere decir que entonces hay 2 clases de conformismo. Hay un conformismo que agrada a Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, hay un conformismo que agrada a Dios, y lo voy a explicar, que es que aunque no tengo todo lo que yo deseo, Guardiola, yo estoy contento con lo que tengo. Aunque yo no tengo todo lo que yo deseo, yo estoy contento con lo que yo he alcanzado. Y yo le doy gracias a Dios en todo. ¿Ves? Porque porque la escritura dice que gran ganancia es la piedad, que va acompañada de ¿qué? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de aquí. Entonces, así que dice la escritura, así que teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, hay un conformismo que no agrada a Dios, un conformismo que desagrada a Dios, y en ese conformismo que desagrada a Dios es donde el propósito de Dios no se puede cumplir en nuestras vidas. Y a qué yo me refiero, que ese conformismo que no agrada a Dios, estoy hablando de una actitud pasiva. O sea, hay personas que están pasivos, tienen una actitud pasiva, que esa actitud pasiva, la actitud pasiva, mira, no permite que la persona llegue a un mayor desarrollo, que no se desarrolle ni ministerialmente, ni como individuo, ni como nada. Por eso es que Romano, el consejo que dije, que compartimos al principio, no tan solamente estamos predicando y enseñando cómo conocer el propósito de Dios para nuestra vida y nuestro llamado, sino que te estamos dando las herramientas para que tú las puedas utilizar. O sea, Romanos capítulo 2, y lo leo textualmente, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Pero ¿cuál es el propósito de esta palabra? ¿Por qué nos llama a renovarnos la mente de vuestro entendimiento? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que podamos comprender cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer la buena voluntad de Dios para mi vida? Renovando
la mente, transformándome, renovándome, depurándome cada día a través de la Escritura. Esto es algo bien poderoso. Entonces, de esa manera, yo puedo entonces entender el propósito de Dios en mi vida. Amén. Sube, Pastor Juan Carlos, te estamos esperando, sube. Pastor Antonio Guillermo Paredes, avísame si quieres subir para enviarte una invitación también. Dios te bendiga. Sí, Samuel Pagán, Romanos 7, no me vas a provocar, Samuel Pagán, Romanos 7, lo vamos a hablar en estos días sobre la carta de divorcio del profeta. Eso lo vamos a hablar en estos días. Por eso en Efesios 4:11 Dios estipuló los ministerios. A unos llamó pastores, a unos maestros, a unos profetas, evangelistas y misioneros, ¿verdad? Al fin, con el fin de que lleguen a la unidad de Cristo y perfeccionarse. Amén, una perfección. Amén. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para instruir, para redarguir, pero tiene otro fin también, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para la buena obra del Señor y perfeccionado. Amén. Claro. Por eso, y no hay otra manera, pastor, ¿verdad? Que mire lo que dice Colosenses 1:8. Mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las traiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso en otra parte la palabra del Señor dice que si alguno viene conforme a hablar otro evangelio que no sea llámalo anatema. Santo. O sea, eso es. Todo eso nos saca del propósito del Señor. Todo lo que no está en la palabra del Señor, todo lo que no está inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que no nos lleva al Señor, todo lo que no te acerca al Señor, todo lo que te atrasa, todo lo que te perturba, el pensamiento, las actitudes, el carácter que es algo bien importante en nosotros, que el carácter Dios lo va formando. ¿Cómo lo va formando? Por medio de la Escritura, por medio de tus pastores, ¿verdad? Que te va formando ese carácter, te va instruyendo, te va capacitando. Así nosotros entramos al propósito. Una vez más, el propósito es el tema. El propósito. Fíjate, fíjate, Guardiola, que es interesante porque cuando tú mencionas el ministerio quíntuple aquí en Efesios capítulo 4, el verso 3 dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mira qué interesante esto. O sea, ahí hay un propósito. El propósito del Eterno para nuestras vidas se desarrolla en ese contexto, porque dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Luego sigue el contexto explicando todo, habla del ministerio quíntuple, pero cuando llega el verso 13 dice hasta. Entonces ese hasta significa que hay una meta. Hay una meta, hay un fin, hay un propósito, ¿ves? Entonces, hay que guardar la unidad de... Mira qué profundo esto. Si esto es debido a muerte, que si no... Mira, guarda la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si no se guarda la unidad del espíritu, por eso es que muchas veces pedimos y no recibimos nada. Porque el mismo Yeshua dijo, si dos se pusieran de acuerdo, todo lo que pidan al Padre lo recibiréis en mi nombre. Pero es si guardamos su mandamiento. Y es si hacemos las cosas que son agradables delante de su presencia. Primera de Juan 3:22 lo dice. Pero sabemos que todo lo que pidamos lo vamos a recibir, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, esa es la garantía que tenemos si guardamos la palabra de que nuestra oración va a ser contestada. Entonces, aquí hay un mandamiento. Termínalo. Ahí voy, aquí hay un mandamiento. Guarda la unidad del espíritu. Pero ¿cuál es el propósito? Porque hay una meta. Como único se va a alcanzar eso guardando la unidad del espíritu. Hay una meta, hay un fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. Ahora bien, y tengo que detenerme ahí, porque por eso es que digo, si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan, Él lo dará. Pero ¿por qué no vemos la gloria de Dios muchas veces? Porque no hay unidad de fe. Entonces, si no hay unidad, en el vínculo de la paz, si no hay una unidad en el espíritu, jamás vamos a alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas de llegar a la unidad de la fe. Y la unidad de la fe es que tenemos que hablar todos una misma cosa, ser de un mismo sentir, ser de un mismo pensamiento, dirigirnos hacia un mismo propósito. Y dice, y el conocimiento, wow,
y del conocimiento Eso es. del Hijo de Dios. O sea, crecer constantemente en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para crecer constantemente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que primeramente guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? En el vínculo de la paz. ¿Para qué? Para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y el propósito de Dios cuál es? Porque estamos hablando de propósito. Hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, en la plenitud de Cristo. Entonces, muchas veces no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas porque no estamos haciendo lo que le agrada a Dios, no estamos haciendo la voluntad del Eterno. O sea, y volviendo de nuevo al punto del conformismo, porque estas cosas hay que hablarlas. A veces el conformismo no es otra cosa que temor al fracaso. Es temor al fracaso. Yo voy a decir algo y yo no quiero que nadie de los que va a ver este video se ofenda conmigo. Pero para mí yo no lo puedo creer de que Dios haya llamado, por ejemplo, una persona al ministerio. Y yo lo digo a nivel ministerial, al pastorado. Y que pasen 20 años, 15 años y todavía siga con 5 personas en la iglesia. Ahí hay algo. Eso no es de Dios. Ahí pasan varias cosas. Está siendo Dios mentiroso, porque Dios añadirá a los que han de ser salvos cada día a su casa. Uno, yo creo en la multiplicación. Yo no creo en el estancamiento. O sea, hay líderes que están como ¿quién? Como Saúl. Saúl era el rey de Israel, varón Guardiola. Saúl era el rey de Israel, un hombre llamado por Dios, digan lo que digan, a liderar el pueblo. Pero entonces no había espada en Israel más que la de Saúl y la de Jonatán. ¿Y dónde estaba Saúl? El hombre que Dios llamó a liderar. Estaba sentado en Hebrón. Estaba en Migrón, debajo de un enebro con sus soldados. Y Migrón en hebreo significa precipicio. O sea, el enemigo lo tenía sentado en el precipicio, lo tenía en la silla del conformismo. Y así hay muchos ministros hoy en día que conocen Biblia, hablan lengua, tanta cosa, pero no crecen, no predican el evangelio, no ganan almas para Cristo. Pasan años y no bautizan a nadie. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque están sentados en la silla del conformismo. Y mientras estén sentados en la silla del conformismo, que no es otra cosa que temor al fracaso, no van a progresar, no van a ver sus iglesias crecidas y siempre van a estar alimentándose constantemente de emoción tras emoción, emoción tras emoción, emoción tras emoción. No. Aquí hay que cumplir la gran comisión, hay que discipular, hay que capacitar, hay que enviar obreros a la mies. Ese es el reto para el ministerio hoy en día. ¿Dónde estás haciendo discípulos? ¿Cuántas almas te has ganado? ¿Cómo estás capacitando? ¿Cuántos estás enviando obreros a la mies? ¿Cuántos ministerios han salido de tu ministerio? Esas cosas hay que preguntárselas. Y si no estamos siendo producentes o productivos, tenemos entonces que sentarnos y decirnos, Señor, ayúdame a depurarme, porque yo necesito conocer la buena voluntad de Dios para mi vida. Gloria al nombre del Señor. O sea, por eso era que la iglesia del primer siglo tenía victoria. Tenía victoria porque la iglesia del primer siglo entendía el propósito de Dios en su vida. Y como entendían el propósito de Dios en su vida, dice la Escritura en Hechos 2 en adelante, que los verdaderos creyentes de la iglesia primitiva estaban que, cuando usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos y lo lee positivamente, el verso 44, verso 45, verso 46, y se lo lleve positivamente, usted se va a dar cuenta que en el verso 44 estaban juntos. ¿Por qué? Porque conocían el propósito de Dios en su vida. Eran solidarios los unos con los otros. Verso 45, verso 46, perseveraban todos los días. Wow, en el templo. Yo quiero ser como la iglesia primitiva, pero nos congregamos los domingos nada más. Y ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Cristo. Verso 46, convivían los unos con los otros en la paz del Eterno. El verso 47, adoraban a Dios. El verso 47 mismo, tenían testimonio con el pueblo. Y por ende, como reunían todas esas cualidades y hacían la voluntad de Dios y el propósito del Eterno se estaba manifestando en sus vidas, el Señor los premiaba. ¿Y qué dice la Escritura? Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Porque era una iglesia, hermano Guardiola, hermano que está conectado, era una iglesia que conocía el propósito de Dios. Y era una iglesia que quería vivir conforme al propósito del Eterno. No querían vivir conforme a su propia filosofía, su propia hueca sutileza, como tú mencionaste aquí, dice Colosenses capítulo 2, verso 8, sino que estaban fundamentados en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano Guardiola. Ya casi vamos a terminar, amén. Adelante, Guardiola.
Santo, alaba, está Sí, pues, poderoso. Amén, amén, poderoso, tengo poderoso. otro post por ahí que vamos a entrar ya mismo. No, amén. Mire, Amén. entrando aquí al Gálatas 5, volviendo a Gálatas 15, a Ajá. Gálatas 1:15, ¿verdad? Al llamado, ¿verdad? Que le agradó a Dios y lo apartó él del vientre de la madre y me llamó por su gracia. Pero mira lo que dice el 16. El 16 dice, para revelar a su Hijo en mí. Es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que Dios, nosotros entramos al propósito del Señor, pero es para no gloriarnos nosotros, sino para glorificar al Hijo en nosotros, ¿verdad? Por su gracia, ¿verdad? Para que yo predicase entre los gentiles. No Ujú. con no consulté y no consulte enseguida con carne ni sangre. Amén. Ujú. Y eso es algo bien importante, ¿verdad? Que la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra Ujú. principado, potestado, ¿verdad? Potestad de las tinieblas, ¿verdad? Que están en este tiempo, ¿verdad? Y eso es algo, y eso es algo que está estancando el propósito de nuestras vidas. Amén. Porque Ujú. a veces vemos que estamos luchando, el pueblo de Dios está luchando entre nosotros mismos. Vemos el celo, la competencia, las adversidades, los tropiezos, meten el pie para que no crezcan, para que no mejoren, ¿verdad? Ven a un hermanito creciendo y rápido sienten celo, ¿verdad? Y en Gálatas 5:15, más adelante, mire cómo dice, ahí mismito en Gálatas 5:15, dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, Uf. miren también que no se consuman unos a otros. Wow. Eso está poderoso. Y Wow. estamos hablando, mira, estamos hablando que si andamos en la carne, vamos a andar así, vamos a destruirnos entre nosotros mismos. Ahí más abajo dice los frutos del espíritu y la carne, ¿verdad? Digo que anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque si los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar espiritualmente al propósito de Dios? ¿Verdad? Amén. Si nosotros fortalecemos la carne se va a fortalecer. Si fortalecemos el espíritu por medio de la escritura, de la palabra del Señor y la voluntad del Padre y el propósito del Señor en nuestras vidas, nos santificamos cada día y glorificamos al Padre, no a nosotros, podemos entrar al propósito de Dios. Fíjate, Amén. ya para finalizar, Guardiola, ya tenemos aquí 1 hora con 6 minutos. El tiempo Santo. vuela. Cuando terminemos esta transmisión, lo que quiero saludar también a la hermana Dina María Martínez. Dios te bendiga, la gracia del Señor sea contigo. Compartan esta transmisión. Tan pronto terminemos, yo voy a tomar un receso como de unos 20 minutos, un ratito, y voy a volver a entrar porque vamos a compartir la segunda parte de la casa de Israel. No se puede perder este estudio, porque este estudio lo va a inducir a usted que usted lea la Biblia. Usted tiene que leer la Escritura para que pueda entender el Nuevo Testamento y pueda entender el pensamiento del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice en Romanos 11, ha desechado Dios a Israel, de ninguna manera. Con esta serie, con este estudio, y lo estamos haciendo en síntesis porque no podemos hacerlo detalladamente, porque nos tardaríamos como 3 meses en esto. Usted va a aprender a presentar una buena apología sobre la doctrina del reemplazo, y es bien importante que la aprenda. Para finalizar, dado lo que acabaste de mencionar acerca de los pleitos internos en la congregación, que se supone que no sean, yo quiero finalizar con estas palabras. Preste atención, amados hermanos, y compártalo, y esto es vida o muerte lo que voy a decir. Santo. Es vida o muerte, y lo hemos dicho muchas veces. Vida o muerte. No importa si hablas lengua, no importa si danzas, no importa si aparentas una santidad en el exterior, pareces una monja o el otro parece un monje, yo no sé cómo decirlo, pero lo que dijo el hermano Guardiola es vida o muerte. Santiago capítulo 3 es algo bien poderoso, y voy a finalizar con 2 textos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí vamos a descubrir el propósito de Dios. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero conforme a lo que dijo el hermano Guardiola,
Pero si tenéis celos amargos, wow, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. O sea, quiere decir que donde hay contención, donde hay pleito, donde hay divisiones, donde hay celos, donde hay chisme, donde hay bochinche, donde hay tantas cosas, contienda, pleitos, enojo, donde no hay hermandad, ahí no está Dios. No lo digo yo, la Escritura dice que las personas estén endemoniadas, porque esa sabiduría no desciende de lo alto, es animal, es terrenal y es diabólica. Y si una sabiduría y un comportamiento y un entendimiento es diabólico, la persona tiene que estar endemoniada. Y termino con este texto, que es una palabra bien poderosa, que llevo compartiendo esta palabra hace un tiempo, porque está en el Nuevo Testamento. Y esta palabra la compartimos cuando dimos el estudio, hermano Guardiola, hace unas semanas atrás, bajo el tema los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 2, dice algo bien lindo. Quiero leerlo desde el 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué lindo es Dios. Y Él es la apropiación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí se le cayó la doctrina al calvinismo. Con este texto se cayó el calvinismo. Mira el verso 3, amado, que con esto finalizo. Wow, esto está poderoso. Esto es vida o muerte. Llévate esta palabra en tu corazón y analicémonos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pausa. O sea, quiere decir que hay un conocimiento, hay un propósito. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, yo sé que yo conozco a Yeshua, que conozco a Jesús, porque yo guardo sus mandamientos. Ahora, ¿qué sucede con una persona que dice que conoce a Jesús y no guarda sus mandamientos? ¿Qué dice la Biblia? Verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Wow, wow, wow. Espérate, es una palabra de vida o muerte. El que dice que le conoce, wow, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ve, hay un propósito. Por esto sabemos que nosotros estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso, amados hermanos, es que en este contexto, cuando nosotros leemos Segunda de Juan, en el verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Tenemos que preguntarnos en esta noche. Hemos hablado de propósito, descubriendo el propósito de Dios en mi vida, el propósito de Dios. Tenemos que preguntarnos cuál es la doctrina de Cristo. Porque el que se extravía de la doctrina de Cristo y no persevera en ella no tiene a Dios. No lo digo yo, lo acabo de leer. Si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que Cristo no está en nosotros. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra dice que el que no guarda sus mandamientos y el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Quiere decir que Jesús no está. Y te voy a soltar una bomba para que lo analice. Jesús es... Voy a tirar algo aquí que los pentecostales van a brincar. Pero estúdielo. Y el que no lo cree... Alaba. Ahora.
Fue que le di al mío sin querer. Voy a soltar una bomba. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, la verdad de Dios no está en él. Es un mentiroso. El que se aparta de la doctrina de Cristo y no persevera en ella no tiene a Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, y lo voy a decir en el término hebreo, Jesús es Torah viviente. En otras palabras, Jesús es la palabra viviente. Yeshua es Torah viviente. Yeshua es la palabra viviente. En el principio era el verbo era con Dios y la palabra era Dios. Y si no guardamos la palabra de Yeshua, de Jesús, si no guardamos la doctrina de Cristo, no lo tenemos a Él. No tiene a Dios. Es lo que dice la palabra. Entonces, amado hermano, para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos, depurarnos, vivir conforme a lo que esté establecido en la palabra. Y por mantener las manos en el arado, amados hermanos. Así que la gracia y la paz del Señor sea con todos. Hermano Guardiola, unas palabras finales para despedirnos ya. Y ya pues yo regreso nuevamente. Si te quieres conectar conmigo para que participe un poquito de la casa de Israel, lo hacemos. Amén. Unas palabras finales de parte de nuestro hermano José Guardiola. Guardiola, una vez más, gracias por compartir conmigo en esta tarde, en esta noche. Espero que no sea la última vez, porque tenemos unos planecitos por ahí, que ahora esto va de viento en popa ahora. Ahora esto es... Ahora no nos para nadie, Guardiola, con lo que viene. Guardiola tiene unas cositas por ahí, calladitas, que vienen por ahí en camino, que de ahora para abajo no nos para nadie, Guardiola. Nos gozamos en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Guardiola, de todo corazón. Muchas gracias por tu amabilidad. Es una honra, un honor que hayas aceptado la invitación y que hayas compartido conmigo y con los hermanos que nos siguen. Dios te bendiga mucho, Guardiola. Amén, amén. Muchas gracias. De igual manera, gracias a lo propio por acá, ¿verdad? Gracias a ti por el privilegio, la oportunidad. Me gozo. Esto es un deleite. Bueno. Un gozo que Dios pone en nosotros, ¿verdad? De hablar al Señor, que nos dé la oportunidad, ¿verdad? El entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, ¿verdad? Eso es parte del propósito. De Dios con nosotros, ¿verdad? Y estamos aquí. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Saludos a los que nos conocen, los amigos, familiares, ¿verdad? Hermanos en Cristo, ¿verdad? Gracias y paz sea multiplicada, ¿verdad? Gracias una vez más. Para adelante y para el cielo. Dios les bendiga. Amén. ¿Verdad? Hasta aquí llegó esta transmisión. Tal vez en los próximos días volvemos y subimos. Compartiendo con el hermano Guardiola. Oremos por el hermano Guardiola, por su esposa, por el proyecto que él tiene pendiente, un proyecto lindo que está llevando a cabo de parte del Señor. Ya más adelante le estará dando información en un momento dado. Oremos, sigamos orando los unos por los otros. Vamos a tomar un receso ahora como unos 20 minutos. Aquí son las 8:49, no son las 9 de la noche todavía, pero nosotros los pentecostales nos acostamos tarde, tranquilos. Así que más al rato venimos con la casa de Israel, segunda parte, dependiendo cómo esté el ánimo. Si no, pues entonces lo pospongo y lo dejo para mañana. Pero si usted me escribe y me dice en privado, continúe con la casa de Israel, pues yo subo y hacemos lo de la casa de Israel. Así que la gracia, la paz de nuestro gran Dios y Salvador sea con cada uno de ustedes. Y como siempre, amados hermanos, deseando que tengan salud, así como prospera sus almas. Bendiciones. Dios te bendiga, Guardiola. Hasta gracias, aquí nos trajo el barco. Amén. Dios bendiga. Bendiciones, Guardiola. Amén. Shalom. Nos vemos en la próxima. De Dios es el poder en un nuevo comienzo. Recuerda que nos puedes escribir a manosalarado@gmail.com para inscribirte en el seminario teológico de capacitación ministerial. Dios te bendiga. Gracia y paz sean multiplicadas.